Ahora sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces acá tenemos, fíjense, la parte de los efectos, o sea, el por qué hacer un sistema de aterramiento, los accidentes, ya habíamos visto también, las causas de los accidentes eléctricos, las causas de los accidentes por, acá tenemos por condiciones subestándar, por aptos subestándar, y cómo evitar accidentes eléctricos. En este caso nos dicen se tiene que respetar la distancia de seguridad y lo que ustedes leen ahí en la lámina. Los esquemas de puesta a tierra, y por acá, y ahí no está la parte de, no está acá la parte de diseño. Un ratito voy a buscarle la información. A ver. Muy bien, acá lo tenemos. Dice proyecto de un sistema de aterramiento. El objetivo es conectar todos los puntos, masas e instrumentación con un sistema de aterramiento que se pretende dimensionar. Se recomienda seguir las siguientes etapas. En primer lugar, hay que definir el local de aterramiento del sistema. ¿Dónde vas a poner el sistema de aterramiento? Ahora, si me dicen, por ejemplo, en esta parte del, ¿cómo se llamaba el sitio este? En el terminal marítimo. No vas a ir a ver el terminal marítimo, pero para eso tienes el Google Terra para que te puedas ubicar, ¿no? Tienes que ubicarte primero dónde vas a hacer el sistema de aterramiento. Segundo lugar, realizar las mediciones. Si vas a hacer mediante el método de las calicatas, ahí en el terminal, a 1 metro ya tienes agua. ¿Cómo vas a hacer las calicatas? Utilizar las mediciones para construir la estratificación. Se ha hecho la estratificación de los suelos. Definir el tipo de sistema de aterramiento que vas a utilizar. Calcular la resistividad aparente del suelo seleccionado. Dimensionar el sistema de aterramiento. Hacer la evaluación económica. Cuánto va a costar. Tener en cuenta el movimiento de las tierras, dónde lo vas a hacer, si puede entrar el camión con la tierra o vas a necesitar tierra de todas maneras, y realizar los respectivos protocolos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. A ver, grupo número 2, el centro de cómputo, ¿cómo lo ha hecho? Grupo 2, ¿quién está en el grupo 2? Aquí, profe. Grupo 2, ¿quién es? ¿Cómo te pidas? García, profesor. Ya, ¿qué avance he tenido? ¿Qué has hecho? A ver, mañana me Ah, van a entregar el trabajo debe estar listo ya. sí, estábamos viendo sobre los centros de cómputo eh, y uno de los principales normas que había era el manejo de colores en los interruptores, porque hay interruptores que son, ¿cómo se llama? Eh, Sí, sí, pero un momento, tú ya te estás yendo por las ramas. ¿Cómo has hecho el centro de cómputo? Sistema de aterramiento para un centro de cómputo. Qué valor dice la norma? el valor del voltaje y todo eso. Eh, a ver, un momento, profe, ahorita me he olvidado. Pero si recién lo vas a revisar es porque pues este fin de semana no te has dedicado a eso, ¿no? No, profe, es que ya lo había avanzado el otro día No, y pero ¿cuál es el valor? El valor de la resistencia del pozo de tierra o del sistema de aterramiento.
momento, profe, de revisar, ¿no? Grupo 3. Grupo 3. Grupo 3 no existe. Grupo 3 no existe. Entonces, a ver, vamos a ver cómo hacemos. No hay grupo 3, profe. Sí, sí, no hay grupo 3. Grupo 4 sí hay. Ya, grupo 4. Servicios, Servicentro de GNB, grupo 4. ¿Quién está en grupo 4? Ahí está Valladolid Cárdenas, Segovia, Delgado, Contreras, Paucarima y Porras Banda. A ver, grupo 4, ¿alguien está en el aula? Sí, profe. Sí, García Contreras, ¿estás? García Contreras, Porras Banda, Paucarima, Ponce, Sí, profesor, Ponce. ya Ponce. ¿Cómo has hecho los servicios de GNB? Un servicentro Bueno, de GNB. hemos estado revisando las normas internacionales, las ANSI y el peruano. Bueno, hemos encontrado que en las ANSI pues, nos piden que sea un máximo de 10 ohmios. No, te has perdido. Por eso les digo, ¿qué tal si yo no me arriesgo a preguntarles, a ver? Estás hablando con el que ha hecho el primer grifo en el país. El primer servicentro lo hemos hecho nosotros. Y ahí hay que hacer pozo de tierra de 1 ohmio y hay que hacer pozo de tierra de 5 ohmios. Máximo 5 ohmios. Ah, ok, profesor, sí. Y ahí debes acudir a las normas técnicas, al NPT, el número 111. Ahí te dice cómo hacer y cómo trabajar en GNB. Grupo número 5. Grupo número 5. Flores, Ores, ¿se encuentra? Sí, ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes. Flores, Sí, profesor, buenas habla tardes. sobre la protección catódica. ¿Qué significa protección catódica? Sí, son los sistemas para la corrosión, ¿no? De Claro, los... para la corrección de las tuberías que generalmente por esas tuberías fluye gasolina, petróleo, GNB, podría ser también los GLP. Todas esas tuberías necesitan de un envolvente a las tuberías, y de ahí se conecta una malla, se hace un pozo igualito que el pozo de tierra, y en la parte de abajo se coloca una masa de zinc. Averigua, anda a la norma, anda a OSINERMIN y ahí pídele, ¿no? Protección catódica. Hay un montón de información de protección catódica. Igual de Servicentro GNB hay un montón. ¿De acuerdo a este grupo Flores? Sí, de acuerdo, profesor, gracias por las indicaciones. Ya, por favor, cuando no tenga un tema bien definido, tienen que preguntar. O sea, si no preguntan, entonces, ¿cómo? A ver, hospitales y clínicas, el 6. Grupo número 6, Moreno, ¿se encuentra? Moreno. Castillo. Alvarado. Peralta. Silva. Velázquez, nadie de este grupo.
Grupo número 6, alguien que esté alguien que está en el aula. Ingeniero, acá Moreno Fernández presente. Moreno. Sí, profesor. Ya. Pero el que está profundizando un poquito más es mi compañero Silva. Yo le puedo hablar más o menos de manera superficial. Ahorita le paso la voz. Hospitales y clínicas. Ujú. Él es el que está, Hospitales y clínicas, de acuerdo a las normas, debe ser menos de 5 ohmios. él es el que está haciendo más que todo la parte de aplicación, ¿no? Sí, pero toda esta parte nosotros ya lo hemos estudiado. El hecho de que tan solamente uno se dedique no quiere decir que los demás no lo sepan, ojo. Vamos al 7. Grupo 7, López, Bravo, Villanueva, Carvajal, Cárdenas. ¿Quién está? Sí, profesor, buenas tardes, López. López, vamos López. ¿Cómo andas? A ver. Nosotros, profesor, para aeropuertos, averiguamos que en la normativa peruana, por ejemplo, no hemos encontrado mucha información específicamente para aeropuertos. Encontramos otras tesis que también, o sea, usaban también para aeropuertos, instalaciones, pero específicamente para la norma de puesta a tierra se basaban en instalación para subestaciones, nos salía bastante así. Eso también nos causó un poco de duda. Último encontré ya buscando la normativa IEEE 303.1/2019 y la IEEE 3003.2 2014, que era para industrias y centros comerciales, industriales comerciales. Y apunta, para aeropuertos es muy escasa esa información, pero vas a hacer una malla. Como nosotros no hemos hecho una malla tendida con su reticulado, entonces vas a hacer una malla, utiliza unos 8 o 10 pozos de tierra y lo unes todos los pozos de tierra y de esa manera vas a encontrar menos de un ohmio. Profesor, disculpe. Para aeropuertos no se puede usar el método de Calicatas, Claro, todos los porque a mí me tocó la parte de cálculos y me puse a investigar sobre aeropuertos y encontré el tipo de terreno que se usa en el aeropuerto. Encontré un estudio donde había el tipo de terreno exacto en el aeropuerto y bueno, ya una vez encuentras el tipo de terreno puedes hallar la resistividad y con eso puedes usar calicatas. No, pero si ya tú conoces la resistividad del terreno, o sea, las capas del terreno, ya no te sirven las calicatas, te sirve el método Bennett. Ya. Los aeropuertos de nuestro país, en el Jorge Chávez, por ejemplo, ahí hemos hecho, quien habla ha hecho el sistema de mallado. En una de las ondas de la subestación hemos hecho una malla de sistema de aterramiento. Y llegó a medir 0.6 ohmios. La norma dice que las mallas deben ser menor de un ohmio. Por eso te digo, si vas a emplear las calicatas, entonces emplea las calicatas y vas a utilizar ahí, no sé, 2, 3, unos 10 pozos de tierra y te va a salir menos de un ohmio. Y la cantidad de pozos de tierra vas a tu formulario y de ahí copias la fórmula y lo aplicas. Predios, el grupo 8, alguien del grupo 8. Profesor, buenas tardes. Hola. Ya, predios unifamiliares. Para predios unifamiliares tiene que ser el sistema de puesta a tierra menor de 10 ohmios. Igual los predios residenciales, menor de 10 ohmios. Grupo número 10, alguien del grupo 10. ¿Alguien del grupo 10? Sí, profesor, presente, el grupo 10. Ya. Subestación eléctrica de media tensión para Luz del Sur y Enel. Todo lo que son subestaciones se prefiere, o sea, la norma te dice 25 ohmios, menor de 25 ohmios. Pero en la práctica lo hacemos todo menos de 10 ohmios. Apunte, por favor, menos de 10 ohmios. No vamos hasta 25. El código de nuestro país dice 25.
Sí, sí, profesor. Correcto. Muy bien, entonces, vayamos. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre la parte de sistema de aterramiento? Profesor, disculpe, el grupo 1, bueno, en mi caso tenía duda con respecto a los suelos. No encontramos información con respecto a el estudio de suelos Te doy una idea, mira, te doy una idea. Imagínate, a ver, ¿qué es lo común para nosotros? La facultad. Tú ingresas a la facultad y antes de llegar a la malla, suponte ahí tenemos el cemento, ¿no es cierto? Antes de llegar a la reja, tenemos cemento. Imagínate que ahí haces un hueco, pues igual que un pozo de tierra. Pero como máximo a 1 metro vas a encontrar agua, ¿no es cierto? Entonces, vas a tener que adecuar una jabalina para ponerlo, porque el objeto o el objetivo es que tú hagas pongas una jabalina para que por ahí se disipe la corriente. Pero si ya tienes agua, entonces ya no necesitas material impregnante, ya no necesitas nada, porque la resistencia después de la tierra te va a salir casi cero. Entonces, en ese caso, a ver, ¿cómo canalizas un agujero? Y en el agujero, pues, lo curas como se hace un pozo convencional. Pero anda al Google y en el Google pregúntale, ¿no? Dile, sistema de aterramiento para terminales marítimos. Y ahí te vas a encontrar con información también que te va a ayudar a hacer tu trabajo. Profesor, disculpe, justamente con eso, buscamos para terminal marítimo y bueno, como le mencionaba, tan solamente encontré información que estaba añadida a un barco. No era específicamente en el terminal. No, ese es otro sistema. ¿Ustedes han estudiado motores? No todavía, por favor. Bueno, los de otra base tal vez. Todavía, bueno. Vamos a suponer que ninguno ha estudiado motores. Entonces les hablo de otra manera. Un buque, para poner el sistema de aterramiento de un buque, entonces se pone alrededor, más o menos, imagínense ustedes la parte superficial del buque. Y se imaginan ustedes la parte más profunda del buque, o sea, lo que está sumergido en el agua. Entonces se calcula más o menos a 1/3 de la parte más profunda. Imaginémonos que la altura del buque, o sea, en la parte plana, va a ser 6 metros. Entonces, a partir de la base, se sube 3 metros, 2,50 metros, 3 metros, y se pone toda la vuelta del buque. Viene se le coloca barras de ¿cómo se llama esto? Barras de zinc, toda la vuelta. Se parece a un collarín, toda la vuelta del buque. Esas barras de zinc están fijadas a la estructura del buque. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un sistema de aterramiento del buque, por ejemplo, salen los generadores RST, y la tierra se lleva al tablero exactamente como se trabaja en la parte terrestre. El cable del tablero se comunica con ese anillo de zinc que se coloca alrededor del buque, viene a ser el sistema de aterramiento. Como ustedes pueden ver, que ese anillo de zinc va a estar siempre en contacto con el agua de mar, ¿no? Entonces ahí el sistema de puesta a tierra también es bien bajo. Esa es otra cosa. Ahí no podíamos pedirle que hagas un sistema de aterramiento. ¿Por qué? Porque eso ya implica ya estudiar un poco más. Nosotros nos referíamos únicamente a la parte terrenal, o sea, la parte donde tú puedes tener acceso.
Muy bien, ahora vamos, Ángelo, vamos a la parte del trabajo número 4. Sí, ingeniero. En este caso el trabajo número 4 es para la próxima semana todavía. Ya sé, pero yo lo que quisiera es que tengan la idea. Ah, si tienen dudas al respecto. Y si no tienen la idea, entonces pues es el momento, ¿no? De preguntar, consultar, a ver, compartir información de tal manera que puedan hacer su trabajo. Perfecto, ingeniero. Trabajo número 4. El grupo 1 dice transformadores de corriente aplicados a facturación y protección en baja tensión. Ya hemos estudiado qué es un transformador de corriente y cuando nos referimos que este tipo de transformador va a estar aplicado a facturación y protección, entonces lo que es facturación debe ser una clase .2 o .25. Tomen nota. Y cuando se refiere a protección, ese transformador debe tener una clase 5P10 suficiente para baja tensión. 5 es el error que va a tener el transformador cuando por el primario circula 10 veces la corriente nominal. Y la parte del transformador, la teoría del transformador, eso ya se ha estudiado en máquinas 1, ¿no? Tema número 2. Dice transformadores de corriente aplicados a facturación y protección en media tensión. ¿Cuál es la diferencia en baja y en media tensión? En los transformadores de corriente no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque el transformador de baja tensión lo puedes colocar en los cables de media tensión también. En lo que es los transformadores de tensión, pero dice transformadores de corriente únicamente. En lo que es protección, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, no hay diferencia. El que desarrolla el grupo 1, muy bien también podría ser el grupo 2, pero haciendo una ligera diferencia. En que uno está en baja tensión y el otro está en media tensión. Transformadores, grupo 3 no existen, no. 4, transformadores de tensión aplicados a facturación. Ahí hay que hacer un hincapié de que todo lo que es aplicado a facturación, su clase de presión es .2 o .25. Y en la parte de protección para los transformadores de corriente, su clase vendría a ser 1.2 ANSI, 1.2-ANSI. Las normas ANSI así lo señalan. Grupo número 5. Transformadores de tensión ecológicos en baja tensión. ¿Qué significa ecológicos? Significa que este tipo de transformadores deben confeccionarse en baño de resina. La resina es un producto que no contamina el medio ambiente y por eso lo llaman ecológicos. Tema número 7. Transformadores mixtos estándar. ¿Qué significa estos mixtos? Nosotros hemos desarrollado transformadores de corriente y tensión, pero a su vez hemos desarrollado una parte también que los dos tipos de transformadores están metidos en una cuba, un tanque, se acomoda adecuadamente y tienen sus horneras en las salidas para los transformadores de corriente, y para los transformadores de tensión tienen incluso su interruptor termomagnético. Profe, disculpe, ¿podría repetir la parte que dice transformadores de corriente ecológicos? A ver, mira, por acá tenemos eso para que lo vean rápidamente. Vamos a buscarlo. Por favor, profe, si nos pudiera pasar esa información también de pasado. A ver, vamos a verlo primero. Como les digo, ustedes tienen que solicitar, pues solicitan la información y no hay problema.
Acá tienen un capítulo, ¿ven? ¿Se nota? Sí, ingeniero, ahí se puede ver. Ahí está, a ver. Ecológicamente aceptable. Ustedes ya le dan su lectura. Menos mal está en castellano para que puedan entenderlo. Fíjese, se tiene un aislamiento tipo NOMES que se utiliza en máquinas, en motores también, clase térmica 180, a base de NOMES. Son detalles que de los elementos con los cuales se construye. Aislamiento sólido, el Delmat, por ejemplo, son tipo maderas, pero realmente son elementos muy bien, muy bien diseñados. Ahora, acero al silicio. Pues en este caso dice acero silicoso, pero es lo mismo. Dice alta calidad M4, un corte de 45 grados, que es lo mejor en transformadores, diseño con pérdidas disminuidas, su espesor .27 y perfiles mecánicos y trabaja con ISO 9000, o sea, vale decir, está todo normalizado. Ahí tenemos los barnices, la silicona, esta silicona que vendría a reemplazar a la resina, que también cualquiera de los dos puede ser. Ahí tenemos las propiedades. Ahí tenemos los bushing para la parte de media tensión, o sea, si voy a tener transformadores, por ejemplo, en este caso de 10 kilovoltios, entonces se necesita unos bushing así como lo estamos viendo. Bushing es esta parte, ¿no? Esta parte, un aislador de este tipo. Esto es la parte externa, y acá tenemos la parte interna del tanque del transformador. Propiedades del material, o sea, el agua no se queda pegado en el material, en el bushing, ¿no? Y por ahí tenemos un montón de información que mejor les voy a pasar para que ustedes puedan tenerlo a disponibilidad. Profe, toda esa información es del ecológico, ¿verdad? Si lo podría pasar, por favor. Ahorita. Listo, ya se fue. Cheque, Ángelo, si ya llegó. Sí, profe, ya lo pude ver. Ya. A ver, seguimos. Después tenemos acá transformadores mixtos, todos los demás son mixtos. Y con la información de transformadores ecológicos ya pueden armar su tema. ¿Alguna otra pregunta más sobre el tema 4? ¿Alguna otra dificultad que tengan con el tema 4? Vamos al tema número 5. El tema número 5, todo lo que es flujo, caudal, presión, nivel, pH de los líquidos, temperatura, espesor, humedad, ruido y medidores de luz solar. Todo eso lo encuentras en ABB. ¿En dónde dice ingeniero, disculpe? En ABB.
ABB. Le voy a mandar por WhatsApp otra dirección que una empresa que se dedica a vender casi exclusivamente esto. Se llama www. Ahí tiene una página. Es una empresa que se dedica únicamente a este tipo de equipos. Ahí van a ver que tiene un montón de instrumentación, medición de dureza, medición bajo de metales. Ahí tienen un montón de información. Toda esta parte lo van a encontrar ahí. Y en la parte industrial de instrumentación de ABB, ahí vas a encontrar al detalle. En los manuales, en la web también de Schneider, de igual manera van a tener flujómetros. Siemens también tiene igual. Toda empresa que se dedica a la parte industrial, a procesos, tiene ese tipo de información. Entonces ya tenemos el trabajo número 5. ¿Alguna consulta que tengan que hacer? Ingeniero, Samsung sería el fabricante, ¿verdad? Y ese fabricante tiene sus productos y en ese caso, para los medidores de temperatura, esos productos tendríamos que hacer para cada uno sus aplicaciones. Mira, yo tengo acá, es una empresa como nosotros hacemos algo de pirometría. Sí, de vez en cuando me visita una señorita muy bonita, una morena lindísima, y tú le mandas un correo, le pides ayuda, pues si te dan la información. Ellos son representantes me parece que esa empresa es brasilera o europea, no lo sé, pero yo tengo los manuales acá y acá estoy viendo todo lo que les he pedido, está acá, por ejemplo. Y si ustedes van a la web mejor, pues ahí está la información completa. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer, jóvenes? Profesor, disculpe, ¿y así no tendrá esta información de autotransformadores trifásicos? ¿Transformadores trifásicos? No, autotransformadores trifásicos. A ver, autotransformadores trifásicos. Espérate. Autotransformadores trifásicos. Ese tipo de equipos, podrías revisarlo en ABB. Yo no tengo a la mano, pero sí existe. El sistema interconectado tiene autotransformadores trifásicos. No recurre a WWB, ellos deben tener en su stock de fabricación, o en todo caso Siemens también es una empresa que tiene equipos así bastante especiales. Entonces, jóvenes, ¿deseas preguntar algo? No, gracias, nomás. Ya. Ingeniero, disculpe, como son diferentes aparatos para medir la temperatura, cada uno más que todo estará enfocado a una diferente industria, ¿no? O sea, haríamos para diferentes industrias. A ver, por ejemplo, el tema 6, que es medidor de temperatura. Los medidores de temperatura, en primer lugar, podrían ser sensores. Hay 3 tipos. Uno que se llaman termostatos, que su única función, si tú tienes, por ejemplo, un tanque, un calentador de agua, ahí tienes un termostato. ¿Qué viene a ser un termostato? Vienen a ser dos metales diferentes, que cuando está frío, los dos metales están pegados,
y entre el inicio y el fin hay continuidad. Pero esos son brutos, o sea, son elementos que, por ejemplo, el termostato va a abrirse cuando tiene 70, 80 grados, ¿no? O sea, necesita un tiempo, ¿no? De 15 minutos, 20 minutos para calentarse y después aperturarse y pues si por ahí, por ejemplo, tú tienes conectada una alarma, cuando se abre está conectado, por ejemplo, a un contactor normalmente cerrado o normalmente abierto. Cuando ese circuito se apertura, el contactor como se abre, entonces va a cerrar un par de contactos y te emite una alarma. Puede ser audible, visual, y entonces en ese caso los termostatos son muy torpes para el control. Te indican si ya llegó al límite o si pues todavía no ha censado, ¿no?, la apertura. Después tienes resistencias calibradas. Estas resistencias calibradas censan la temperatura entre 5 y 10 segundos. Son mucho más sensibles que los anteriores. Utilizas un circuito electrónico para capturar su conducta y igual, ¿no? Una vez que dispara porque tiene una curva este tipo de resistencias, entonces la temperatura ha penetrado, o sea, te da alguna opción de que se aperture. En ese momento, igual que el anterior, te da una señal que ya llegó al límite. Y lo que se busca es que ustedes trabajen con una PT100, una termocupla PT100. Una termocupla PT100 lo utilizas en transformadores, en motores, en, por ejemplo, sistemas de aire acondicionado. Ahí en la pared ustedes van a ver algo así como un pequeño termómetro en una vulva. Eso es el que te está censando la temperatura del medio ambiente. Emite la señal en este caso, al transmisor y prende y apaga el equipo según sea el caso. Y así como tenemos la temperatura, igualito tenemos los medidores de nivel, por ejemplo. Puedes tener nivel en un tanque mediante, por ejemplo, boyas. Puedes tener nivel mediante un sensor capacitivo, por ejemplo. Mediante un sensor inductivo. Puede ser un sensor sonoro también, o sea, el equipo va lanzando PTTs, los PTTs se van hasta la profundidad del tanque, retornan y mandan la señal en qué nivel está el fluido. Igualito podemos hablar de caudal, de flujo, de presión, del pH de los líquidos también, ¿no? El pH es una vulva donde el líquido que tú quieres analizar va a tener contacto con esta vulva y como resultado el equipo mismo va a sacar una señal que tiene contactos secos y te indica más o menos en qué estado va a estar. ¿Otra consulta sobre el trabajo 5? Profesor, una consulta. En el caso de medidor de luz solar, ¿se refiere a la radiación o como a un luxómetro? Medidores de luz solar. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en verano? Los rayos ultravioletas son sumamente dañinos. Entonces hay un equipo que detecta, tú pones el sensor recibiendo los rayos solares y el equipo tiene como 5 colores más o menos. Y te dice, no, estos rayos no te atacan, o sea, no son dañinos. Otros que tienen un daño, permisible hasta cierto punto. Después viene un tercero, de ella comienza a ser dañino. El cuarto, muy dañino. Y el quinto, hasta letal. Es un equipo.
un equipo que sensa los rayos solares y te da como salida. Es algo así como, no sé si ustedes habrán visto un dínamo taquimétrico, un taco, que mide la velocidad de un eje. Entonces, la velocidad del eje, los dígitos ahí te dicen, ¿no? Si lo programas, te dice velocidad síncrona, por debajo, por encima, y te da alguna recomendación. Se utiliza para la época de verano, más que nada en las playas, para que los bañistas no tengan que someterse pues, a rayos que hacen daño, mucho daño a la piel. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, disculpe, ¿no podría dar un poco más de información con respecto al medidor de flujo? ¿Qué específicamente, qué información deberemos presentar en el trabajo 5? Ya, espérate. Vamos a ver si tengo acá. Ahí tiene, mira, ¿lo estás viendo? Sí, ingeniero. Medidores magnéticos. Ahí tiene una teoría, mira. La teoría es que creas acá creas un campo, o sea, acá tienes una bobina, ¿ves? Una bobina y otra bobina. Entonces inyectas a esta bobina, le pones pues, le pones corriente y va a crear un campo hacia arriba, porque las bobinas van a cerrar esta línea de campo. Entonces, cuando viene el flujo y atraviesa esto, ¿no es cierto? Acá tienes sensores, otros sensores que van a ver el diferencial de potencial y te van a medir qué cantidad de fluido va a pasar por ahí, que puede ser líquido, puede ser maíz, puede ser arroz, puede ser petróleo. Ahí tienes toda la información. Pero fíjate arriba dice medidores magnéticos ABB. Y es que ahí yo he tenido la hoja técnica nada más. Tú puedes sacar de la página web de ABB, puedes sacar toda la teoría. O sea, en qué consiste, cómo es que, cuál es el concepto, ¿no? Para que cuando tengas que hacer mañana más tarde algo, entonces ya lo sepas. Ahí están, fíjate, los medidores de flujo. Disculpe, ingeniero, ¿esa información nos podría enviar para guiarnos? Claro que te envío ahorita. Gracias. Pero complementen, no voy a hacer que te estoy dando toda la información. Ahí está el análisis, ¿ves? Complementen la información, porque si no, no tendría sentido de que te esté dando. A ver, ¿dónde estamos? Ahí. Ya. ¿Listo? ¿Algo más? Fíjense, un ingeniero electricista, ¿cómo les digo? No. Lo que pasa es que nosotros no nos enseñan instrumentación, porque un profesional, un electricista que sabe un poco de instrumentación, entonces te puede dedicar muy fácilmente todas estas partes que ven acá, flujo, presión, es instrumentación industrial. ¿Dónde te enseñan esto al milímetro? En el SENATI. En el SENATI hay una carrera que se llama instrumentistas. Están 2 años y medio y ya sale el hombre manejando flujómetros, caudalímetros, todos estos equipos y algo más todavía, ¿no? Pero no es difícil poder leerlo. Tú tienes el manual, tienes el catálogo, siempre todo equipo tiene lo siguiente. El manual de información. Tienes el manual de operación y el manual de mantenimiento.
Los 3 manuales, te lo comen los 3 manuales y ya terminas aprendiendo bastante. Yo trabajaba en una empresa que se llama Cajamarquilla, hicimos el montaje y después, como no había nadie quien se quede, nos hicieron quedar como más o menos un año a trabajar. Y entonces vinieron los belgas, nos capacitaron en cada uno de los equipos y pues entonces ya conoces, ¿no? Muy bien, ¿algún otro tema que quieran? Bueno, esos son los 5 trabajos, fíjense. Ingeniero, buenas, disculpa, del grupo 2 del tema 5, por favor, de caudal, básicamente, ahorita estaba buscando en internet y consigo nada más relacionado casi con lo que es Ahora vamos a buscarte. Caudal quieres, ¿no? Sí, profesor, por favor. A ver. Ya está, acá he encontrado un manualito. Te voy a mandar un archivo un poquito pesado. Ok, ingeniero, gracias. Ahí va, este último es su caudalímetro. Muy bien, regresamos a los temas. Algo más, jóvenes, ya para pasar a lo que son proyectos. Ingeniero, ¿tendrá información adicional acerca de medidores de humedad? Medidores de humedad. Medidores de humedad. A ver, eso sí, espérate. No recuerdo que tenga, pero vamos a verlo, pues. A ver, eso lo vas a encontrar en el manual Samsung. Ahí tiene el medidor de humedad. No lo tengo eso, si no te lo mandaría. ¿Algo más? Ingeniero, pero ¿puedo trabajar también con la marca Sensovan para el medidor de humedad? Cualquier marca, no interesa. Lo que interesa, los trabajos que le dejamos tienen el siguiente objetivo. El estudiante se vincule, en primer lugar, con la parte teórica. En segundo lugar, con la parte aplicativa. Y el manual que te venden tiene parte teórica y tiene parte aplicativa. De tal manera que ustedes alguna vez, por ejemplo, se van a Petroperú y Petroperú, un electricista sin instrumentación, no sé, es poco probable que te quedes a trabajar, ¿no? Necesariamente hay que saber instrumentación. Aparte de tu carrera de electricidad, que es también un poco de PLC, de automatización y todas esas cosas. Yo les recomiendo, jóvenes, como ya varios años estoy en San Marcos, yo he encontrado jóvenes, o sea, grupos de jóvenes, más o menos como Charlie, así, ¿no? Que le gusta estudiar, le gusta preguntar, y lo cual me parece muy bien. Entonces les dije así, hagan un grupito, hagan un grupo, y yo trabajaba en TechSoup y les digo, y les consigo una beca en TechSoup para estudiar instrumentación. Entonces creo que la beca en esa época era 220 soles y yo lo conseguí a 80 soles. 6 alumnos se fueron al TechSoup. Y pues en un semestre, ¿no? Un semestre ya se aprende un montón. Otros jóvenes se han ido incluso a estudiar a Senati. Hay otro instituto, por ejemplo, no sé, depende de cada uno qué es lo que quiere hacer en la vida, ¿no? Si, por ejemplo,
un alumno, cualquiera de ustedes quiere aprender bien, ustedes saben que nuestro laboratorio no está bien equipado. Entonces tienes que salir de San Marcos, irte, no sé, puede ser al instituto por ahí, por el Callao, hay un instituto no recuerdo el nombre, que no tiene un equipo de primera línea, pero es gratis. Y tú puedes ingresar, puedes ir al Pardo también, a José Pardo. José Pardo tiene mucho equipamiento, mucha práctica, no de última generación, pero pues es gratis, ¿no? Profe, entonces uno ¿y Senati es recomendado para usted? ¿Cómo dice? ¿Senati es buen lugar recomendado para usted? Claro, Senati, pero Senati tienes que pagar, ese es el problema. No, claro, pero usted sí lo recomendaría en todo caso. Claro, Senati es una escuelaza, pues una escuela ahí te enseñan electricidad, electrónica, instrumentación, hay varias cosas que aprender ahí. ¿Y qué pasa, mire, cuando uno ya es ingeniero? En primer lugar, terminas de estudiar y ojalá no les pase, pero pues como hemos estado varios años ahí recluidos en la casa y todo, uno se enamora rápidamente y termina enamorado y de repente por ahí ya con un compromiso. Y para un joven que recién termina de estudiar es muy difícil. ¿Por qué? Porque recién comienzas a tener contacto con la parte industrial, o sea, recién comienzas a estudiar de veras, ¿no? Porque decididamente cuando has estado en las aulas, seguramente los profesores no les hemos motivado a tal punto que tengan, en vez de estudiar 8 horas, tienen que estudiar 14, 15 horas en un ciclo normal. Entonces sí vas a aprender. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno sale de la universidad, la verdad, sale más confundido de lo que tú sabes. Si antes no sabías nada, ahora sí está totalmente confundido. Eso implica que sí puedes aprender cosas, sí te falta aprender. Y el alumno que no se esmera, pues no se preocupa, ¿no? Porque su vida profesional va a ser un desastre. De ahí nace el deseo, ¿no? De estudiar, de hacer prácticas. Si ustedes estudiaran, imagínense, yo he sido profesor de la Católica y el laboratorio que tenemos nosotros, el mejor laboratorio que había en el país era la Universidad de Callao. Pero ahora el mejor laboratorio para eléctrica es la Universidad del Cusco. Ahí así como hicimos en San Marcos, un laboratorio chiquito, allá en la Universidad del Cusco tendrá 40 veces más de equipos que tiene nuestra universidad. Entonces, allá tenemos los mejores equipos. Después, que le sigue, por ejemplo, en la Católica. ¿Qué tiene la Católica? La Católica tiene equipos muy parecidos al TecSoup. Es más, casi la misma marca hemos instalado también en la Católica, pero tiene un detalle, que cada laboratorio se matriculan 2 alumnos. Cuando ya se matriculan 3, ya entre los 3 están incómodos. Son 2 alumnos, entonces hay una mesa, en cada mesa donde están todos los equipos. Al costado de la mesa hay una silla para el profesor y 2 sillas para los alumnos. Y ni siquiera los alumnos se sientan, porque los alumnos comienzan a operar, a hacer el cableado, a aprender, y una vez que terminan de hacer el cableado, el profesor revisa, los enseña. Cada laboratorio que se hace, el alumno da un examen de ingreso. ¿En qué consiste el examen de ingreso? Consiste en una teoría muy sencilla, una definición de las pruebas que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué es lo que buscas, para que cuando armes el equipo vayas ya con tu plano. Entonces se dan cuenta, una universidad nacional, los grupos son, por ejemplo, ahí en San Marcos, creo que son grupos de 20, 25 alumnos. Entonces ninguno de ellos manipula el equipo. En cambio, en la Católica tú tienes dos alumnos por mesa y los 2 alumnos manipulan el 100% del laboratorio. Y universidad que no tiene laboratorio o el alumno no opera los equipos, no aprende. El día que va a tener que hacer una práctica ya en frío, o sea, el frío significa, ¿no?
real, entonces no va a tener la experiencia. Y es muy difícil, o sea, nos pasamos mucho tiempo para tener la oportunidad de aprender. Entonces, una forma como nosotros los peruanos, tenemos que buscar opciones que pues si San Marcos no tiene laboratorio y con la pobreza en que se encuentra, pues de acá por lo menos unos 8 o 10 años no va a tener el laboratorio. ¿Por qué? Porque los profesores de carrera, o sea, la gente, ustedes saben, ¿no? Todos los tigres, los profesores buenos que hay en San Marcos, están a tiempo parcial. Y las autoridades, pues ustedes ya saben también qué tipo de profesionales son. O sea, los que están en los cargos, que tienen que desarrollar proyectos, salir afuera, tener contactos con becas, firmar convenios. Entonces, eso no lo hacen porque, pues, uno porque de repente no lo saben y otro porque, pues, le falta experiencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Nos ponemos a llorar? No, pues, tienes que estar pensando, no, bueno, yo tengo que salir, después de 5 años, debo ser bueno en tal cosa. Te falta, pues, para eso tienen los institutos, ¿no? Postulas, ingresas, no pagas nada, si eres buen alumno, te becan. Yo, por ejemplo, he estudiado en el José Pardo, de esa manera, ¿no? O sea, sin entrar a la universidad, yo no postulé a San Marcos y no tuve la oportunidad, estuve lejos, pues tenía que prepararme, no me preparé y pues estuve lejos. Pero me fui, estudié en el Pardo, terminé y después pues ya conociendo, puedes trabajar. En el caso de ustedes, no pueden estudiar en los dos lados y pueden con el ánimo que en el otro lado hagas práctica, o sea, tengas práctica. Y en San Marcos tengan la teoría. No sé si ustedes lo conocen al ingeniero Luque. Sí, profe. Sí lo conocemos, profesor. Es estudiado en el José Pardo y ha sido profesor también en el Pardo. Muy bien. Entonces, de alguna forma, jóvenes, hay que auxiliarse ahí para poder estudiar un poco. Pues si en San Marcos, como les digo, muy difícil, para que también saquen plata del Tesoro Público, es muy difícil. Y entonces, pero había que hacer algo, ¿no? Muy bien, jóvenes, vamos a los proyectos. ¿Están todos atentos? Sí, ingeniero. Listo. Miren, fíjense acá, proyecto número 1 dice análisis y descripción de los equipos analógicos y su teoría de errores y métodos de medición aplicativos. Yo con la idea de ayudarles, este tema, todos los ciclos lo desarrollamos. Entonces, en los ciclos anteriores, yo le he dado el tema desarrollado por sus compañeros con la condición de que cada grupo lo va mejorando. Entonces ahora, terminando la clase, voy a buscar los temas y les voy a mandar, porque en la práctica es lo mismo y seguramente van a recurrir a la bibliografía y van a encontrar lo mismo. Entonces ustedes, los temas que están acá, les voy a remitir para que ustedes lo hermoseen, lo cambian. Si, por ejemplo, ha habido un voltímetro que ha sido una copia, ustedes traten de dibujarlo, presentarlo más bonito para que, pues, con la idea también de que lo revisen y lo lean. Entonces, el proyecto 1, ahí está. Yo les voy a enviar. El proyecto número 2 dice, elaborar un expediente de un predio residencial para ser presentado en una municipalidad. Obviamente, la idea es todo lo que está relacionado con nuestro curso. Punto número 1, dice, medida de aislamiento de los cables en predios residenciales. Haga un proyecto para ser presentado. Entonces, ya nosotros hemos visto bastante de medidas de aislamiento, aunque no de cables, pero ya hemos visto en qué consiste el aislamiento. Si son cables de un predio residencial, podrían ustedes ahí trabajar con un cable de línea, por ejemplo, N2XH. La tierra podría ser con un NH80. Y si hay por ahí un neutro, podría ser también con un N2XH. ¿En qué consiste la medida del aislamiento?
tenemos que pensar, ¿no? Que toda la casa, todos los cables de la casa van a dirigirse directamente al tablero general. Entonces, en este expediente se tiene que decir etapa, por ejemplo, etapa del cableado. Entonces, ¿en qué consiste la etapa del cableado? En colocar los cables a los focos, a las tomas corrientes, pero sin colocar ni focos ni tomas corrientes. O sea, ya sea en la toma, en los interruptores, tengo que cortar los cables. Una vez que terminamos de poner todos los cables, el paso siguiente es limpiar las terminaciones de los cables. Si está todo nuevo, normalmente se hace de la siguiente forma, ¿no? Se pasan los cables y por ahí recién viene el pintor y comienza a pintar con su rodillo y nos ensucia las partes finales de los cables. O sea, termina el cable, se corta y tenemos el aislamiento y exactamente a esa parte se ha metido la pintura. Entonces, cuando tú mides un cable del tablero general hacia todas las cargas de iluminación, toma corrientes, vas a ver que el aislamiento casi se va a cero. Entonces, el procedimiento es encontrar descubierto todas las bases de las luminarias, los interruptores, tomacorrientes, cargas, todos los tipos de cargas, limpiar las puntas si han pintado y si no han pintado, comenzar a medir. Y la medición mínima para los cables, si son nuevos, debe ser por lo menos entre 1000 a 1500 megaohmios. Ya les hablé de los cables. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? Voy a buscarles yo para mandarle un Ifilar y para mandarles un AutoCAD para que más o menos vean en la práctica, no para que dibujen ustedes, sino para que vean en la práctica qué es lo que están haciendo. Segundo, diseño de banco de pruebas de interruptores termomagnéticos. Entonces, el grupo 2, ¿qué tiene que hacer? Un interruptor termomagnético tienes que hacerle pasar una corriente de sobrecarga y una corriente de cortocircuito. Entonces, en transformadores, les explico esto mejor. A ver, ¿dónde está esto?
Voy a buscarlo y enseguida les mando. Sí tengo acá un probador de ese tipo de equipos. Después les ubico. Sí tengo ese tema. Voy a ubicarlo y se los envío. A ver, vamos al siguiente. Acá consiste en ir en la práctica, ir a las Malvinas, comprarse un transformador de más o menos unos 10 kVA, desarmarlo y tener únicamente el casco del transformador, o sea, un circuito, se coloca las bobinas en el primario, en el secundario, y en el secundario se pone pocas vueltas, o sea, máximo 10 vueltas, y entonces tú tienes una corriente de 1 amperio y en el secundario podrías llegar a 600, 700 amperios más o menos. Y con eso tú puedes probar los interruptores pequeños, ¿no? Un banco de pruebas de luminarias, eso sí es sencillo, ¿no? Un banco de pruebas, ustedes van a comprar las luminarias Sodimac, por ejemplo, y tienen un banco para probar luminarias LED, para probar fluorescentes, focos. Eso es muy sencillo. Protocolo de pruebas de los interruptores diferenciales. Eso también es bastante simple, ¿no? Ustedes, hay bastante información de eso. Quinto, automatización del trabajo de una terma. O sea, ¿qué es lo que se debe hacer? Hay que enseriar, la mayor parte de termas hoy en día vienen con un relojito y un controlador digital. Y ahí puedes operar y puedes, ¿cómo se llama? Calibrarlo en los horarios que tú deseas. Si quieres las 24 horas, si quieres, por ejemplo, a las 5 de la mañana, a las 6 ya se levantan y ya tienes agua tibia, a mediodía o en la noche también. Automatización del trabajo de aire acondicionado. Utilice sensores de temperatura, ya les mencioné los PT100. ¿Dónde tendría que poner el aire acondicionado? Por ejemplo, en la sala, podría ser en el comedor. Si, por ejemplo, vivimos fuera de Lima y no sé, y por un ejemplo, ¿no? Estamos viviendo por Canta y tenemos vaquitas o chanchitos y esos animales traen moscas. Entonces, cuando sirve la mamá los alimentos, las moscas se posan en la mesa, ¿no? Tú quieres evitar esas moscas, entonces al comedor le pones un aire acondicionado. De eso se trata. Hoja de cálculo dice que me permita tomar la lectura del consumo de energía eléctrica y calcule el monto mensual para las tarifas de baja tensión.
Ese software, a ver si tienen acceso de meterse a Ocinermin y de ahí se baja un software que te sirve para que tú puedas, en una hoja Excel, hacer el ordenamiento de tus consumos mensuales y asimismo puedas obtener el pago por los diferentes tipos de tarifas que tienes ahí. El siguiente, esquemas de conexión a tierra de una residencia. Eso ya lo hemos estudiado y eso hay que aplicarlo a una residencia. Sistemas de clorado de una piscina. O sea, tienes una piscina y la piscina necesita de una cantidad de cloro para poder reciclar el agua. O sea, una piscina tendrá, pues, por ejemplo, 10 metros cúbicos y 10 metros cúbicos te sale costando más o menos más de 200 soles, ¿no? Depende del distrito. 10 metros cúbicos en Miraflores te podría costar hasta 500 soles. Entonces, cada vez que requiere la piscina no vas a estar, pues, botando el agua, ¿no? Entonces, tienes que curarlo, reciclarlo y para eso se utiliza un sistema de clorado. Protocolo de prueba de los grupos electrógenos. Ese es el más sencillo. ¿Qué vas a hacer en un grupo electrógeno? Medir su aislamiento del bobinado del grupo electrógeno. Puedes visualizar que sea su aislamiento. A mí me parece que es bastante ya para lo que estamos haciendo. ¿Alguna consulta sobre este proyecto? Ingeniero, disculpe la consulta. Solamente vamos a hacer marco teórico, no vamos a hacer, o sea, no nos va a solicitar ahí un plano de alguna residencia o algo parecido para poder explicarlo el tema, o solamente la parte teórica como lo escuché cuando dijo diseño de banco de pruebas. Yo voy a desarrollar uno de ellos y le voy a dar una máscara para que ustedes lo llenen. ¿Por qué? Porque no vayan a pensar que hacer un expediente significa copiar un montón de cosas, ¿no? Con 4, 5, 6 páginas es más que suficiente. Pero para eso tenemos que elaborar un expediente. O sea, la idea de todo esto es a lo mejor, fíjate, por ejemplo, ¿no? Medida de aislamiento de los cables. Pero el cable tiene su COSFI, tiene tiene pruebas mecánicas, tiene pruebas eléctricas, tiene pruebas de aislamiento, ¿no es cierto? Entonces debemos dar algunas recomendaciones sobre ello. Entonces vamos a hacer nosotros un modelito y ustedes llenan el modelito. Ok, ingeniero, gracias. Muy bien, entonces fíjense, ya pasamos el primero, ya es bastante sencillo, yo les voy a mandar la data. El segundo ya tienen que hacerlo cada grupo. Y preguntando se llega pues al sitio. El tercero dice elaborar un expediente correspondiente a una residencia, el cual debe ser presentado a la municipalidad. Hacemos un análisis de la utilidad. No sé si esto van a poder hacerlo. Es bastante mejor. Este lo vamos a hacer nosotros y le vamos a dar para que ustedes puedan, pero fíjense acá, análisis de la utilización de luminarias ahorradoras. ¿Qué significa? Que ya no vas a comprar focos incandescentes, pues no, ya no vas a comprar fluorescentes, sino vas a utilizar mínimo luminarias ahorradoras, o mejor, como dice acá, hacer el análisis de la utilización de la luminaria LED. ¿Qué significa? Significa, ¿no?, que con una luminaria convencional cuánto pagas y con la luminaria LED ahorras un montón de plata. Hacer un proyecto para un sistema estabilizado, dice 220, 60 Hz para atender una máxima demanda. Acá esto hay que bajarlo porque esto es muy grande para el caso de una residencia. Acá esto hay que ponerlo unos 4 kW. Corrijan eso, por favor. Esto es muy grande. 38 es ya para una empresa grande. Una máxima demanda de 4 kW. ¿Qué significa? Exactamente el tema de hoy día era ver esta parte de los estabilizadores, pero le tendré que mandar la información para que ustedes lo lean y el día de mañana lo desarrollamos.
Terminología de tableros. No sé si ustedes están dentro. Yo tengo esta cuestión de tableros. Es un curso muy, muy bonito, muy, muy didáctico. No sé si nos va a alcanzar el tiempo para... como no hay grupo 3, yo voy a preparar una clase de tableros entonces. Ahí tenemos unos software para que ustedes puedan aprender un poco. El 4, hacer un diseño de un tablero de una bomba de agua trifásica y monofásica automatizada. Siempre que ustedes quieran trabajar con un sistema eléctrico, el monofásico está prohibido. El monofásico no debe existir porque... ¿Por qué? Porque simplemente eliges un sistema monofásico y es como si te estarías comprando desde ese momento un problema. Por el sistema de arranque de la máquina, ¿no? La máquina en el momento del arranque tiene contactos mecánicos y los contactos mecánicos se gastan y al gastarse el tiempo de vida se reduce. Hacer un proyecto para un sistema de tensión ininterrumpida. ¿Qué viene a hacer esto? Un UPS. Eso está programado para la otra semana. Hacer una clase, dice, con una máxima demanda de 25. Acá también vamos a ver un UPS pequeño, ¿no? No sé, podría ser 5 kVA o algo así. Hacer instalando, bueno, para ser instalado en un banco, dice acá, ¿no? Entonces 25 kW está bien. 6, dice, tablero de transferencia automático. Eso nosotros ya lo hemos desarrollado. Hacer un proyecto de un banco de condensadores, también ya lo hemos desarrollado. Hacer un diseño de suministro de energía de un predio unifamiliar de 5 pisos, desde la cometida del tablero general. Entonces, ¿qué significa? Significa que al frente de la casa voy a tener 5 pisos, debo poner 5 medidores, uno para cada piso. O sea, tampoco es una dificultad eso. Grupo electrógeno para una residencia. Más o menos una residencia consume aproximadamente 50 kVA. Una residencia suficiente con 50 kVA. En vez que compres energía al concesionario, le colocas su grupo electrógeno. ¿Qué hay que hacer acá? Hay que recurrir a un fabricante. El fabricante te da la hoja técnica, tienes una idea de cómo instalarlo, cómo conectarlo al tablero general y utilizas un tablero de transferencia automático para que pueda trabajar. 10. Sistema automatizado que involucre un sistema contra incendio. Un sistema contra incendio. Ingeniero, disculpe, una duda. A ver. En este caso, esos proyectos son igual que los trabajos domiciliarios, ¿correcto? O sea, son parecidos. Parecido, pero cuando es un proyecto, es decir, que nosotros todavía no tenemos el concepto de qué son memorias descriptivas, que son especificaciones técnicas, memoria de cálculo, elaborar el proyecto, hacer... O sea, un proyecto tiene varias etapas, como 6 etapas más o menos. Otra duda, ingeniero. En este caso también se presenta uno por semana, ¿correcto? Claro. Ya, en este caso nosotros terminamos las clases el 10 de septiembre y para el proyecto ya número 2 ya se acabó el ciclo. O sea, ya para la semana de proyecto número 2 ya se acabó el ciclo, ya no continuaríamos con el proyecto 3. Es por eso mi duda, porque supuestamente ahora estamos esta semana es el trabajo domiciliario 3, la próxima el 4, el siguiente 5, luego proyecto 1 y el proyecto 2 ya terminaría el día viernes 10. O sea, y esto que el proyecto 2 es incluso como entregamos sábados, en este caso sería incluso el viernes 10 ya están finalizando las clases y es por eso mi duda, ¿no? ¿Cómo haríamos ahí? Ya, vamos a hacer lo siguiente entonces. Este proyecto número 4 vamos a volarlo. Ya volamos el 4. Pero el 1, 2 y 3 sí tienen que presentarlo. Pero fíjate, ve, el proyecto 1 les voy a dar la data únicamente para que lo arreglen, pues. El proyecto 1 usted nos lo va a mandar simplemente para nosotros. Claro, ahora y para estudiarlo. Terminando la clase lo ordeno. El proyecto 2 algo tienen que hacer, o sea, algo tienen que estudiar, que buscar información. El proyecto 2 y el proyecto 3, ¿ve? O sea que no son cosas que necesitan ser ingenieros, ¿sabes? Por ejemplo, ese análisis del alumbrado de luminarias ahorradoras y LEDs. Esto lo encuentras en cualquier página, porque eso está de moda incluso ahora. Ya, pero el proyecto 4 ya no iría entonces ya.
El 4 ya no iría, pero dos proyectitos tendrían que Ya, ser. claro, el proyecto 2 y el proyecto 3, ya que el proyecto 1 prácticamente es, usted no lo va a mandar Ojo, para poder corregirlo. Sí. Ojo, mira, nosotros, ahorita estamos en la semana 12. En la semana 15, el día sábado, en la semana 15, les doy sus promedios finales y nos despedimos. En ese caso, si la semana 15 ya sería el sábado 4, entonces... Sí, pero escúchame un ratito, Ángelo. Mira, la semana 15, el día 4, yo le doy sus notas finales. Le voy a dar las notas finales igualito. En vez de subirlo al Zoom, yo primero les voy a entregar a ustedes con la misma calificación del Zoom. Ok, perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, el día 4, ya vamos a saber quiénes están, Hay alumnos que van a estar desaprobados, obviamente, ¿no? Un alumno desaprobado, por ejemplo, es el que tiene 0,9, 0,8, de 0,9 para abajo. Un alumno que tiene 10, necesariamente lo vamos a llevar a otra evaluación, que va a ser seguramente el lunes o martes de la semana 16. Con los afectados ya nos vamos a... Mejor, ya les voy a poner un horario. Les mando una tentativa con dos horarios y ustedes ya escogen ahí, pero tiene que ser inmediato. Podría ser incluso el domingo 5. Les evalúa el domingo 5 y ya el 6 ya tiene sus notas finales. ¿Y las notas de los proyectos dónde entraría? Bueno, nosotros vamos a hacer lo siguiente. ¿Esas notas no podrían ser para poder ayudar a los compañeros que tienen bajas notas a levantar su nota? Sí, la evaluación va a ser de la siguiente manera. Tenemos trabajos domiciliarios, vamos a tener exámenes y proyectos. Entonces, los trabajos domiciliarios van a tener un peso, me parece, 30%. Los proyectos van a tener otro peso y los exámenes promediados tienen otro peso. Los trabajos domiciliarios, lo que se sacan, eso se coloca. Los proyectos, lo que se sacan, también se coloca y no se puede borrar ninguna nota. En los exámenes que hemos dado, ahí sí podemos, por ejemplo, con ustedes hemos dado, vamos a ver cuántos. 3 hasta el momento. 3 con el de mañana. No, claro, ya hemos dado 2 ya, y uno, el tercero, que era los jugadores, que la corrección, no nos tenemos que mandar a los... Tienen 3 notas, efectivamente, tienen 3 notas. La tercera Entonces, si damos 2 más, ya tendría que ser 5. Entonces, de las 5, obligatoriamente borramos... Claro, en este caso habíamos quedado la semana pasada que el cuarto examen era, usted nos mandó la semana pasada para resolverlo, ¿no? Y para dárselo. Y ese era el último con el cual ya morían los exámenes. Así quedamos la semana pasada. ¿Seguro? Sí, porque aparte también nos dio un examen de laboratorio. No pero eso para laboratorio. Claro, o sea, eso es lo que le indico, ¿no? En este caso el laboratorio nos dio junto con el examen 4. Nos dijo ya los dos exámenes, entonces lo resuelven en las semanas restantes y me lo envían. Eso nos pidió usted. Y nos pidió que para mañana entregáramos la corrección. Ya, entonces ese examen de mañana prácticamente va a reemplazar el 3, porque el 3 veo que tan solamente viene mañana tenemos que entregar lo que es la corrección del examen 3 que usted nos pidió que corrijamos, ya que, bueno, muchos sacamos, no tuvimos buena calificación, ¿no? Y luego también nos dio el examen 4 y nos dijo que lo resolvamos y que lo enviemos junto con el examen de laboratorio para la otra semana. Y con eso ya no íbamos a tener más exámenes. Y en este caso también la nota más baja de los 4 exámenes iba a desaparecer, ¿no? Ese no contaba, la nota más baja. Por eso, ustedes por derecho van a tener que eliminar una de ellas. Y aún eliminando una de ellas todavía veo muy bajos promedios. Entonces eso implica que vamos a estar obligados a hacer otra evaluación. Profesor. Es que mira, si damos más exámenes, hay más opciones de eliminar notas bajas, ¿no? Claro, pues sí, pero la cuestión es que
ya, con este ya tendríamos 4 exámenes. Al dar un quinto examen ya estaríamos corriendo también una semana más, para lo cual actualmente ahorita nos quedan solamente 3 semanas, el día de mañana y 3 más. Y tenemos que todavía hacer las exposiciones de laboratorio y tenemos que hacer los proyectos y el trabajo domiciliario, ¿no? Y al ponernos un examen más, ya estaríamos demasiado cargados, la verdad, ingeniero. Y como usted sabe, también en las semanas finales, en todos los cursos nos caen los finales, ¿no? Y bueno, también le pediría un poco de comprensión con ello. Ya un quinto examen ya es la verdad ya nos va a caer muy, muy a golpe ya. Desde el tercero ya está que nos choca, porque no queremos estudiar, sino porque se nos está acumulando los trabajos, y es porque los profesores, al ver que ya el tiempo también se les está acabando, nos están dejando trabajos a último momento también. Al principio no fue así porque, bueno, tenían tiempo, ¿no? Pero al parecer no han calculado su tiempo y ahora nos han dejado muchos trabajos para estas fechas, la verdad. Ya, listo. Listo, entonces en eso quedamos, pues. En eso quedamos. Voy a aperturar el tema que nos corresponde hoy día. A ver, voy a avanzar un poquito y ya mañana... Sí, no hay problema. Perfecto, ingeniero. En este caso, mañana le presentamos la corrección del examen 3 y la siguiente le presentamos el examen de laboratorio y el examen 4. Listo. Ingeniero, disculpe. Antes... No te escucho, ¿ah? Hola. No se te escucha, Charlie. Hola. Mejor. Hola. Ingeniero, buenas tardes. Hay algunas dudas sobre el examen, por eso yo quisiera que se aclare eso primero, porque eso se va a entregar mañana. Los compañeros han tenido muchas inquietudes, entonces yo quisiera hacerlos presente, ¿no? Con su persona. Sí, pero ¿sabes qué? Una vez que me entreguen el examen, entonces sí podemos hablar de dudas, porque no podría yo desarrollar el examen. No dudas, sino algunos datos que no están muy claros para resolver el examen. No, por eso, o sea, mañana entregan el examen y ahí sí hablamos, como siempre, de cualquier tema, desarrollo, lo que gusten. Ya, en este caso, ya, del cuarto examen, entonces no lo tocamos. Que sea el tercer examen que usted ya dio el solucionario. Ya. Ya, listo. Ya, de su solucionario, lo que hemos podido ver es que para el cálculo del transformador lo trabaja con la potencia instalada y no con la máxima demanda. Entonces, y normalmente anterior, los cálculos de los transformadores se hacen... A ver, repite. Ya, ok. Para el tercer examen, donde hemos calculado transformadores, en el solucionario de su examen, los transformadores se ha calculado con la potencia instalada y no con la máxima demanda. Entonces, no, ahí no está bien. Ya, por eso es la duda, porque anteriormente hemos venido calculando los transformadores con la máxima demanda y en el solucionario que usted presentó se trabaja con la potencia instalada. Entonces, esa es la duda de nosotros. O sea, si es otro método o por qué se considera ese criterio para resolver ese examen. Pero ¿a qué te refieres? ¿A transformadores de medida? Claro, en el examen nos ha dado para calcular 3 transformadores. Ya. Ya, era un transformador que era solo para una carga. Ya me acordé. Es que ¿sabes qué pasa? Que técnicamente lo tienes que hacer con la máxima demanda, pero ¿qué significa la máxima demanda? Significa que le multiplicas por 0.85 y cuando tú tienes una sola carga no puedes hacer máxima demanda. O sea, tú tienes que entender que cuando existe máxima demanda, cuando tú tienes más de 2 o 3 cargas. Pero cuando tienes una carga, por ejemplo, esa de 75 kW, ¿qué máxima demanda le vas a poner ahí si es una carga final y puntual? Claro, eso es lo que queríamos que nos aclare, o sea, esa precisión, ese criterio de que cuando hay solo una carga no se trabaja con máxima demanda. Sí, pero en el momento que yo les presenté la solución, les dije, mira, ve, esta potencia lo vas a llevar arriba, nada más. La potencia lo llevas arriba. ¿Cómo expresas el transformador? Si gustas, no le expresas el transformador porque tú tienes la potencia y de la potencia te sale la corriente. Entonces, eso nada tiene que ver con cálculo de transformadores y utilizar la máxima demanda. Si es un solo equipo, no puedes hablar de máxima demanda.
Esa era mi duda. Si tengo solo un equipo, no puedo trabajar con máxima demanda. No Ese puedes era- trabajar con máxima demanda. Ya, aclarado eso, lo otro sería para los bancos de condensadores que son centralizados, sí se trabaja con máxima demanda, y para los localizados solo con la potencia instalada, ¿cierto? Así es, así es. Ya, eso también queríamos aclararlo porque en el solucionario no lo consideró así. Y otra más, que en el gráfico los bancos localizados están en el punto C y en el examen nos pide hallar el banco localizado en el punto D. Creo que ahí se confundió al momento de poner el gráfico de los bancos. Bueno, eso lo podemos ver mañana. Ah, ya. Ya. Eso Muy sería, bien, pues. muy bien, vamos a avanzar algo en el tiempito que nos queda, un avance del tema que se llama sistema de tensión estabilizada. Muy bien. Para tener un sistema de tensión estabilizada, yo tengo que primero aclarar qué cosa es un transformador de aislamiento. Como habrán visto, hasta ahora, todos los circuitos eléctricos que trabajan en una planta industrial, ya sea una casa, o sea, un predio unifamiliar o residencial, tienen equipos electrónicos. ¿No es cierto? Y obviamente que los equipos electrónicos generan armónicos. Una computadora, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, no sé, pues hicimos un trabajo para el Banco de Crédito, para Trujillo, que tenía 1.650 computadoras. Entonces, como pueden ver ahí, el cálculo de los cables, hay que pensar bien qué cable le vas a poner y cuáles son los márgenes. Ahí, por ejemplo, en vez de utilizar para una carga común, se utiliza 1.25 de la corriente nominal. En este tipo de cargas tuvimos que utilizar 1.75. Y eso te recomienda la IEEE. O sea, cuando nosotros hacemos un trabajo, muy bueno es tener el criterio. Pero con tu criterio no vas a solucionar un problema, porque tarde o temprano vas a tener que recurrir a un árbitro o a un otro experto. Pues nosotros, por más que conozcamos, siempre debemos pensar que hay alguien más que conoce más que uno. Entonces llegamos a tener ese criterio, por ejemplo. Y cuando medíamos en este sistema de cómputo, medíamos la forma de onda, veíamos que la sinusoide estaba fuera de sitio, no había sinusoide, sino había un montón de armónicos. Y ustedes saben que los armónicos calientan los cables, calientan los interruptores, y si calientan los cables, entonces tiene que ser un cable súper sobredimensionado para que pueda trabajar. Entonces, para lograr el objetivo de trabajo en este tipo de circuitos, inicialmente debemos conocer muy bien los sistemas de conexión a tierra. En segundo lugar, debemos hacer uso de los transformadores de aislamiento. Ya vamos a ver más adelante que la mayor parte de profesionales electrónicos, por si acaso, hablan de transformadores de aislamiento y utilizan un transformador de primario y secundario. En segundo lugar, la protección contra las sobrecorrientes. Tenemos que estar bien seguros qué elementos o qué tipo de protección vamos a agenciarnos, o sea, vamos a incluir para que cuando eso suceda, sepamos qué es lo que hemos instalado. Así como las sobrecorrientes, más peligrosas que ellos son las corrientes de cortocircuito. Las corrientes de cortocircuito tienen que tener un equipo que es el interruptor termomagnético que te va a proteger contra las sobrecorrientes y la corriente de cortocircuito. Pero si hablamos de corriente, sobrecorriente y corriente de cortocircuito, es que estamos hablando de selectividad. ¿Qué viene a ser la selectividad? Viene a ser una coordinación de sobrecorrientes y cortocircuito. ¿Para qué? Para que si yo tengo interruptores aguas abajo,
Si la falla está muy por debajo de esos interruptores, apenas hay una falla, termine en ese nivel. Protección diferencial. Ya estamos hablando, o sea, cada vez que vamos a ver, por ejemplo, estabilizadores o los UPS también, estaremos hablando de corrientes de fuga a tierra. Y las corrientes de fuga a tierra lo vamos a detectar con los interruptores diferenciales. Evitar tener corrientes circulantes. Si yo tengo una corriente circulante, un sistema trifásico, obviamente que estas corrientes van a calentar los alimentadores y van a calentar también los transformadores. Protección contra las corrientes homopolares. ¿Qué pasa si una de las fases tiene contacto con masa? Se va a crear una corriente homopolar. Por lo tanto, ya nosotros hemos visto algo de esto en la parte de la protección contra las corrientes de falla tierra. Y protección contra los flujos dispersos. ¿Qué significan los flujos dispersos? Significa que un transformador, por ejemplo, crea un flujo, pero no el 100% del flujo concatena o se dirige por el núcleo. Vamos a tener flujos que no se van por el núcleo y se pierden en el aire. Que también vendría a significar pérdidas al circuito, o sea, pérdidas y gasto de energía. Los transformadores de aislamiento se fabrican en una variedad de relaciones de transformación. Normalmente se utilizan de 1 a 100 kVA en monofásicos y de 1 a 1000 kVA en trifásicos, dependiendo del uso, dependiendo de la aplicación. Como les digo, esta parte de 1 a 100 kVA monofásicos en los transformadores de aislamiento no tienen sentido. Toda la parte monofásica no va a tener una aplicabilidad técnica. Las tensiones primarias y secundarias abarcan todos los sistemas estándar de distribución de energía, siendo posible construir otras tensiones a pedido. Por ejemplo, 380, 480, que es muy común encontrar un equipo de ese tipo de procedencia europea, generalmente de Alemania. Los estándares industriales nos dicen que los transformadores se diseñan, construyen y ensayan bajo las normas siguientes. IRAM 2276, la IS 0076, las ANSI 5712, las normas BDE que son alemanas, la IEEE también lo tenemos por ahí. Y finalmente tenemos un factor K de transformación para la parte de cargas no lineales. Ahí tenemos un pequeño diseño de lo que vendría a ser la conexión, esquema de conexiones a tierra. Fíjense acá. A mí me interesa que este punto, realmente, acá debería ser una estrella. Y el punto neutro está conectado a tierra. ¿Por qué se dice la primera letra? La segunda letra está referido a las cargas. Acá tengo acá, por ejemplo, fíjense, RST y tengo una carga trifásica. Y esta carga trifásica está conectada a su pozo de tierra, que es este de acá. Protección eléctrica, que vendría a ser la segunda letra. Esta siguiente carga tengo la fase S. La fase S, tengo la fase RST. Entonces tengo tengo la fase R y el neutro y su tierra. La siguiente dice una carga monofásica, también tengo la fase S y el neutro y su tierra. Y finalmente la fase T, el neutro y su tierra. Tengo 3 cargas monofásicas y tengo una carga trifásica. Cuando trabajamos con este tipo de forma de esquema de conexión a tierra y queremos abastecernos con una energía de, por ejemplo, de 380 entre líneas y 380 y 220 entre fases. Acá tenemos el segundo modelo, que también es bastante utilizado para, por ejemplo, equipamiento médico. Y acá tenemos
este modelo que es muy... Se utiliza en algunas aplicaciones por la parte económica y tenemos el cuarto modelo que es una aplicación de... una utilización de esta aplicación. Nosotros vamos a trabajar con este esquema de puesta a tierra. A ver, si utilizamos un esquema de conexión DIN5, como el que tenemos acá, o puede ser DIN0 también, como el que tenemos acá, tenemos un interruptor, tenemos un primario y tenemos un secundario. Ahora, ustedes han estudiado circuitos trifásicos en circuitos de AC, circuitos 2 me parece, han estudiado en transformadores y si están llevando máquinas, también en máquinas. La pregunta es, ¿por qué estudiamos circuitos trifásicos? El sistema interconectado es un sistema que trabaja con circuitos trifásicos. Las centrales de nuestro país, la mayor parte son circuitos trifásicos. ¿Y por qué no otro tipo de circuitos? ¿Alguien podría opinar? ¿Por la potencia que se usa, profe? ¿Por la? Por la potencia. No por la potencia, porque si fuese la potencia, entonces podríamos decir, no, circuitos de 4 fases, o de 6 fases, o de 9, 12, entonces hay otra particularidad. Expresémonos con estos circuitos trifásicos que tenemos acá y con estos acá. Fíjense que esa pregunta que les he hecho es una pregunta que constantemente antes lo hacíamos a todos los becarios de la SAU del Perú, de Petro Perú, o sea, ahí los jóvenes de las universidades van a dar un examen, si ganan una beca, se van un año ganando 7,000 soles mensual. Pero para eso tienen que pasar su examen. Otra de las preguntas es, a ver, define qué es una resistencia o cuál es el concepto que tiene una bobina. O sea que en la vida práctica, en la vida profesional, es muy simple la ingeniería eléctrica. Como que seguro no van a contestar, entonces voy a contestar. ¿Por qué utilizamos un circuito trifásico? Porque el circuito trifásico te provee dos cosas. Una, que te genera un campo magnético giratorio, que es el principio básico de una central, de un generador. Un generador tiene un campo internamente creado por una fuente de corriente continua, entonces el campo es fijo, pero el eje es movido por un motor primo, entonces ese campo fijo se pone en movimiento. Entonces, si ese movimiento está acorde a la velocidad síncrona, en el secundario vas a tener el equipo o vas a tener la energía eléctrica que te va a proveer 60 Hz. Eso no lo hace ningún otro sistema, salvo el trifásico. Por eso que es importante. Ese es el primero. El segundo, fíjense ustedes en un generador. Imagínense ustedes, acá tienen la bobina y acá al costado tienen la tensión inducida. Entonces, en vez de este circuito que tenemos acá, van a tener ustedes el circuito de campo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya hay una transferencia magnética en este lado y por acá van a sacar ustedes energía. Y entonces, esta energía que va a salir hacia afuera, en este punto
si la corriente sería 10 amperios, 10 amperios, 10 amperios, este punto tendría un potencial sin conectarlo a tierra, o sea, sin forma flotante. En este punto habría 0 voltios. Pero en la práctica no es 10 amperios, 10 amperios, 10 amperios. Acá puede ser 8, acá puede ser 11 y acá puede ser 9. Entonces hay corrientes que cierran con la carga y acá desarrollan un diferencial de potencial. En otras palabras, si yo tengo que esta corriente es igual a esta y es igual a esta y están desfasados 120 grados uno de la otra, entonces la sumatoria de esas corrientes va a ser igual a 0. Pero como no es así, entonces la mayor lleva la corriente hasta la carga y comienza a circular con respecto a la menor. Y eso se llaman corrientes circulantes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para evitar ese detalle, este punto se pone a tierra y si por acá, ahora sí, por acá puede ir 10, por acá 9, por acá 15, y las bobinas, o sea, estas bobinas o este circuito va a producir únicamente la corriente hacia la carga. No va a haber circulación, salvo que en el otro lado también tengas estrella con punto neutro y una de los dos neutros. Así, ahí sí vas a poder tener corriente circulante. ¿Se da cuenta? Entonces, con este punto conectado a tierra y con un transformador toroidal, yo puedo, si este circuito, por ejemplo, se cae a tierra, o sea, tengo un cortocircuito a tierra, ahí sí va a haber una diferencia y por acá va a circular una corriente a masa. Porque si esto se cae a tierra, viene a tierra y cierra el circuito por la tierra. Entonces acá yo voy a poder instalar un transformador toroidal que va a ser una limitante para el paso de la corriente de falla a tierra. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, este circuito, además ustedes han estudiado ya para este circuito, no para los circuitos trifásicos, sino para este circuito han estudiado que todos los circuitos trifásicos crean corrientes circulantes. Y al tener una corriente circulante acá, los armónicos se van a oponer a los que están llegando del sistema. En la práctica, con este esquema de conexión, vas a casi asegurarte un nivel de armónicos, si no es muy bajo, es igual a 0. Y en este lado vas a poder colocar cargas monofásicas y las corrientes de desequilibrio se van a ir de ese punto neutro a tierra. Si tú pones acá, con este sistema, si yo pongo acá un osciloscopio, acá puedo tener una señal como una sinusoide bien clarita. Y acá, obviamente, con este tipo de conexión, vas a comenzar de abajo, la negativa, y tienes para arriba. En la práctica vas a tener una sinusoide y sobre la sinusoide un montón de suciedad, o sea, un ripple, armónicos. Lo colocas este tipo y acá voy a poder tener la sinusoide con casi lo mínimo de armónicos, casi limpio. A eso se le llama esquema de un transformador de aislamiento típico. Cuando acá tienes suciedad y cuando acá tú tienes la señal limpia. ¿Qué pasaría si acá yo me vuelo esta fase? Y al otro lado también me vuelo una fase. Entonces voy a tener un sistema que va a tener una fase, línea 1, línea 2, y acá línea 1, línea 2. Lees acá los armónicos en el osciloscopio y acá vas a tener exactamente igual los armónicos, porque lo único que estás haciendo es aprovechar de la ley de Faraday para llevar tensión de este lado al otro lado. Entonces, es inconcebible que, por ejemplo, un profesional esté utilizando un transformador de aislamiento e instalando en esa parte equipos monofásicos. Muy bien, jóvenes, se nos fue la tarde. Mañana continuaremos con nuestro tema que va a ser transformadores de aislamiento. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos veremos el día de mañana.
Buen día, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, ingeniero. Cuídese, ingeniero. Hasta luego, de igual manera.